conexión con el hipotálamo, ¿no? Entonces, hay que empezar diciendo que el sistema endocrino participa en muchas de las actividades muy importantes del organismo que a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, en el metabolismo, en la diferenciación sexual, la adaptación del medio ambiente y el crecimiento. Hay dos partes muy importantes, el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Que van a trabajar como una unidad. Es conocido como el eje hipotálamo hipoficiario, los cuales va a redundar y van a controlar la producción de hormonas a nivel de las gónadas, las suprarrenales y la tiroides. Si hacemos un corte sagital del cerebro, tenemos que esta es de la parte del hipotálamo y la hipófisis o pituitaria está solamente por debajo. Entonces, vamos a hablar un poco del hipotálamo. Y el hipotálamo se caracteriza porque tiene la producción de dos grupos de hormonas. Unas, las que son secretadas a nivel de los vasos portihipofisiarios, o sea, las hormonas se producen acá en el hipotálamo y se van a ser llevadas hacia la hipófisis por este sistema vasoportihipofisiario. Mientras que tenemos los que están en la hipófisis posterior, son las extensiones de las neuronas, las que van a llegar hacia la neurohipófisis y ahí van a producir o secretar dos hormonas muy importantes, la hormona antidiurética y la oxitocina. Entonces, para que ustedes tengan y tengan conocimiento de estas abreviaciones, es que me permitió hacer esto. Entonces, las hormonas hipofisiarias producen hormonas que van a estimular la adenipófisis, ¿no? Lo que son secretadas a nivel del sistema portihipofisiario y van a estimular la producción de otras. Por ejemplo, tenemos la hormona liberadora de gonadotrofina, la somatostatina, dopamina, la hormona liberadora de tirotrofina, la hormona liberadora de corticotropina y la hormona liberadora la anterior era de crecimiento, de gonadotrofinas. Entonces, ¿para qué sirve? Lógicamente, la hormona de crecimiento estimula, ¿no?, el crecimiento de los huesos longitudinales, si es que no se ha sellado el crecimiento nucleóseo, ¿no? La somatostatina inhibe la secreción de la hormona de crecimiento de la tirotrofina. La dopamina inhibe la prolactina primaria. Tenemos la hormona liberadora de tirotrofina que estimula la secreción de tirotrofina a nivel de la adenipófisis. La hormona liberadora de corticotrofina que estimula la secreción de adenocorticotrofina en la adenipófisis. Y la hormona liberadora de gonadotrofinas que estimula la secreción de la hormona luteinizante y la folículo estimulante en la adenipófisis. Entonces, haciendo un resumen, en el hipotálamo, ¿no?, se van a producir unas hormonas, ¿no?, que están descritas acá, por ejemplo, la hormona liberadora de crecimiento, ¿no?, que va a ser secretada a nivel de la adenipófisis. Tenemos también la hormona liberadora de corticotrofina, ¿no?, que va a estimular a la adenipófisis para que produzca la corticotrofina. Esta corticotrofina va a estimular la glándula suprarrenal para que al final produzca los famosos glucocorticoides que conocemos. La hormona liberadora de gonadotrofina estimula a las células de la adenipófisis para que produzca dos sustancias bien conocidas, la luteinizante y la folículo estimulante. Ambas que van a actuar a nivel del testículo y el ovario para que se produzca la testosterona, ¿no?, para que haya la espermatogénesis. También se va a producir la progesterona si es a nivel del ovario, la formación del cuerpo lúteo y también la producción de los ovocitos. Después tenemos también la hormona liberadora de tirotrofina, que va a estimular a la adenipófisis para que se produzca la tirotrofina, la TSH, que estimula a la tiroides
para que lógicamente produzca hormonas tiroideas. Sin embargo, como ya hemos dicho anteriormente, no, en la neurohipófisis son secretadas, ¿no?, directamente por los axones de las neuronas que están, cuyo núcleo está en el hipotálamo y van a extenderse hacia la neurohipófisis o hipófisis posterior. Si hablamos un poquito de la anatomía de la hipófisis, ¿no? La hipófisis está rodeada por la dura madre que le va a producir, le va a proveer un techo que va a dividir y que va a evitar que la dura madre entre allí. Ese se llama el diafragma, ¿no? A través del diafragma van a pasar algunos vasos, el vaso portohipoficiario. Unos 5 a 10 milímetros por encima está el quiasma óptico, ¿no? De tal manera que cuando haya hay un tumor, lógicamente lo que va a hacer es llegar fácilmente y va a obstruir el quiasma óptico. Acá tenemos el diafragma, la dura madre que está, el sistema portohipoficiario, ¿no? Siempre la adenohipófisis más grande que la neurohipófisis. Esta es una resonancia en donde ves, por ejemplo, el quiasma óptico que está aquí, ¿no? Tenemos la hipófisis normal, ¿no? De tal manera que cuando hay un macroadenoma va a comprimir el quiasma óptico, lógicamente, con problemas de visión. La hipófisis ya conocemos, la hipófisis tiene dos partes, la adenihipófisis y la neurohipófisis. Y en esta figura puedes ver lógicamente cómo funcionan, ¿no? Las neuronas del hipotálamo van a la neurohipófisis a secretar, ¿no?, sus hormonas directamente, mientras que en la hipófisis anterior van a secretar las neuronas a nivel del sistema portohipoficiario para que vayan a estimular la adenihipófisis. Esta hipófisis, como dije anteriormente, tiene dos lóbulos, la lóbulo posterior o neurohipófisis, que es de origen neural, ¿no?, que surge de la invaginación del hipotálamo ventral y el tercer ventrículo. Esta va a secretar la hormona antidiurética que se encarga de controlar la cantidad de orina que se va a emitir a nivel del riñón. Si no hubiese esto, nosotros haríamos cantidades abundantes de orina. Y tenemos también la oxitocina que produce y participa en la secreción de la leche durante la gestación y también forma parte de un grupo de hormonas que tienen que ver con la contracción uterina en la segunda y la tercera fase del parto. El lóbulo anterior, hemos dicho, es el más grande, son 2/3 partes de la hipófisis, ¿no? Se origina de las bolsas de Raque, ¿no? Y lógicamente, a diferencia de la neurohipófisis, esta sí tiene la capacidad de producir hormonas, ¿no? Está ubicado, como ya saben, en toda la hipófisis, es conocido como la silla turca. Casi todas las hormonas de la adenihipófisis están controladas por hormonas estimulantes, pero hay dos, por ejemplo, la hormona de crecimiento y la prolactina, que están reguladas por hormonas inhibidoras. Bueno, este es el mismo figura que ya les he comentado, lógicamente para que tengan una idea. También ya les comenté en la adenihipófisis se va a producir la tirotrofina, ¿no? ¿Por qué? Porque la hormona liberadora de tirotrofina que se produce en el hipotálamo estimula a la adenihipófisis. ¿Para qué? Para que estimule la tiroides. Está también la adenocorticotrofina que estimula las glándulas suprarrenales para que produzcan glucocorticoides. Tenemos la hormona luteinizante y folículo estimulante que se producen en la adenihipófisis que va a actuar respectivamente a nivel de las gónadas, estimulando la secreción de testosterona y ovulación, ¿no?, o la modulación de los folículos ováricos y la formación de espermatogénesis. La prolactina, que actúa a nivel de las mamas, que tiene que ver con el crecimiento de las mamas y la secreción de la leche. Y ya, lógicamente, lo que ya les hablé sobre la
hormona antidiurética, y la oxitocina, que son hormonas, lógicamente, de la neurohipófisis. Entonces, la regulación hormonal se produce por retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto, no? El hipotálamo produce, por ejemplo, la hormona liberadora de tirotrofina, que va a estimular a la hipófisis para que produzca la TSH, tirotrofina. Esta TSH estimula a la tiroides para que produzca las hormonas tiroideas. Cuando hay enormes cantidades en la sangre de hormonas tiroideas, estos mandan una señal que va a llegar directamente al hipotálamo y a la hipófisis, ¿no? ¿Para qué? Para que frenen la producción. Si es el hipotálamo de hormona liberada de tirotrofina, si es la hipófisis de tirotrofina, para que esta glándula tiroides no sea, lógicamente, estimulada, porque hay enormes cantidades de hormonas tiroideas. Y viceversa, cuando hay pocas cantidades de hormona tiroidea, envía nuevamente una orden para que se produzca enormes cantidades a nivel del hipotálamo de hormonas liberadoras que estimularán lógicamente a la hipófisis. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya es un cuadrito para que tú sepas. La hormona liberadora de corticotrofina se produce en el hipotálamo, estimula la adenohipófisis para que estimule lógicamente a las glándulas suprarrenales, lo mismo. La tiroides, las gonadotrofinas, tanto en los ovarios como el testículo, la de crecimiento y la prolactina. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay trastornos endocrinos? Estos se van a caracterizar porque van a tener dos tipos. Una de enormes cantidades de producción de hormonas, que es la hiperfunción, y otras una disminuida o nula cantidad de hormonas de la glándula, que se llama hipofunción. Entonces, cuando hay hipofunción, lógicamente, no hay hormonas o hay en poca cantidad. Y esta puede ser, por ejemplo, congénitos. A veces hay niños que nacen con agenesia de glándulas o hipotrofia por ausencia enzimática para la síntesis de hormonas. También se daña la glándula por hipoperfusión. O sea, cuando hay una sepsis, ¿no?, generalizada con shock hipovolémico, las glándulas suprarrenales pueden sufrir y puede haber daño de la producción de glucocorticoides. Por eso que en los pacientes que tienen sepsis se les da glucocorticoides en la sepsis severa, lógicamente. También se daña cuando hay una infección, inflamación o hay un daño autoinmune, como se da, por ejemplo, en la glándula tiroidea o cualquiera de las glándulas que tenga un compromiso neoplásico. Hiperfunción, lógicamente, se dice cuando hay enormes cantidades de hormonas. Esto se da por una estimulación excesiva con hiperplasia resultante de la glándula, ¿no? La glándula tiroides crece, ¿no? O puede haber también enormes cantidades de producción de hormonas porque hay tumores productores de estas, ¿no? Ya sea en la misma glándula como en forma ectópica, como se da, por ejemplo, en el tumor broncogénico, que se caracteriza porque produce la adenocorticotrofina y la hormona tiroidética. Ahora, es importante que ustedes conozcan esto cuando se dice que un trastorno es primario, secundario, terciario, para que entiendan. Siempre me refiero a la glándula tiroides, que es la más fácil de entender, ¿no? Entonces, acá tenemos el hipotálamo, que va a producir la hormona liberadora de tirotrofina, o sea, la TRH, que va a estimular a la adenohipófisis que produzca la TSH, o sea, la tirotrofina. Esta tirotrofina estimula la glándula tiroides ¿para qué? Para que produzca hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Hijo. Entonces, ¿cuándo se dice que una hipotiroidismo o hipertiroidismo es primario? Cuando el daño está acá en la glándula, ¿no? En la glándula periférica. Cuando está aquí el daño, entonces, por ejemplo, en el hipotiroidismo hay pequeñas cantidades, ¿no?,
de hormonas tiroideas, porque está mal la glándula, está dañada. Entonces manda la orden al hipófisis y al hipotálamo para que produzcan la hormona liberadora de tirotrofina en el hipotálamo y la tirotrofina en el hipófisis. Es por eso que van a estar incrementadas. Entonces, en el hipotiroidismo, hablando de hipotiroidismo nada más, aquí va a estar la T4 libre bajas, primario, la TSH aumentada y la hormona liberada de tirotrofina aumentada. Estamos hablando, ejemplo, del hipotiroidismo. Si hay un hipotiroidismo secundario, lógicamente, lo que vamos a detectar es que las hormonas tiroideas están bajas, por eso hay hipotiroidismo además de la clínica, ¿no? Entonces, ¿pero qué vamos a encontrar acá? Va a ser diferente del hipotiroidismo primario, porque el daño es acá a nivel de la hipófisis, ¿no? No está produciendo la suficiente cantidad, es por eso que también la TSH está baja. Entonces, ¿qué está pasando? Vemos hacia arriba y el hipotálamo está produciendo enormes cantidades de hormona liberadora de tirotrofina que está tratando de estimular a la hipófisis para que produzca la tirotrofina. Pero como esta no funciona, la TSH está baja y por lo tanto la glándula tiroidea no va a producir hormonas tiroideas. Entonces, aquí sería un hipotiroidismo secundario y se caracteriza porque las hormonas tiroideas están bajas porque se producen en la glándula periférica. La tirotrofina que se produce en la hipófisis está también baja y la liberadora de tirotrofina está elevada. Y se llama un hipotiroidismo terciario cuando la glándula tiroides está bien, la de hipófisis está perfecto, pero no hay estímulo, ¿no? El hipotálamo no produce esta hormona liberadora de tirotrofina, está baja o no produce. Entonces, si no produce, la de hipófisis no va a ser estimulada y por ende también la glándula tiroidea. Entonces, es un hipotiroidismo terciario. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Pones? Sí, doctor. Ya, listo. Sigamos entonces. Entonces, en la hipófisis siempre va a haber la presencia o la formación de tumores, ¿no? Los tumores de la hipófisis pueden ser primarios y secundarios, y estos pueden ser funcionantes, ¿por qué? Porque producen hormona y no funcionantes, porque lógicamente no hay. Por su tamaño se clasifican en macroadenomas y microadenomas, ¿no? Los macroadenomas tienen más de 10 milímetros y se caracterizan porque erosionan la silla turca, ¿no? Afectando las estructuras craneanas circundantes, y los microadenomas tienen menos de 10 milímetros. Entonces, dependiendo de ello, vas a encontrar unos adenomas, lactótrofos porque producen la prolactina, que es el más frecuente, ¿no? Los somatótrofos, que producen hormona de crecimiento, 21% lactótrofos, más somatótrofos, 6%, corticotrófos, porque producen la hormona adenocorticotrofina, 13%, los gonadótrofos, ¿no? Y los tumores no funcionales, 25%. Solamente una referencia. Entonces, habiendo hecho este repaso para que ustedes entiendan, vamos a hablar del hipopituitarismo, o sea, se refiere a que hay una disminución de la producción de las hormonas de la adenipófisis, porque la adenipófisis no produce hormonas, hemos dicho, quien produce es el hipotálamo, ¿cierto? Es pregunta de examen. Entonces, cuando hay un hipopituitarismo o panhipopituitarismo, significa que hay una nula o disminución de la secreción de las hormonas que se producen ahí. Hormona de crecimiento, la tirotrofina que estimula la tiroides, adenocorticotrofina que estimula las glándulas suprarrenales, luteinizante y folículo estimulante que estimulan las gónadas. Para que se produzca un panhipopituitarismo, debe destruirse el 70-90% de la hipófisis anterior para que haya manifestaciones clínicas evidentes. Entonces, esta lesión, ¿no? O esta destrucción
puede tardar bastante años y puede durar entre 10 a 20 años, ¿no? Para que se noten las manifestaciones clínicas. Nosotros tenemos acá, podemos diferenciar dos tipos de patologías, el panhipopituitarismo primario o el panhipopituitarismo secundario, que es lo mismo que decir hipopituitarismo primario o secundario, ¿de acuerdo? El primario, lógicamente, cuando hay una destrucción de la parte anterior de la hipófisis, y secundario cuando hay deficiencias de factores estimulantes producidas en el hipotálamo, que no van a estimular la adenohipófisis, para que entiendas, ¿no? Acá lo que estamos hablando es que esta hipófisis, la adenohipófisis, no va a producir ninguna de las hormonas detalladas anteriormente. ¿Por qué? Porque está mal. O sea, hay un cáncer, lo que tú quieras, y no produce hormonas. Ese es un panhipopituitarismo primario. Y un hipopituitarismo secundario es cuando la glándula del hipófisis está ok, la adenohipófisis está ok, funciona, pero no recibe estímulos de las hormonas liberadoras que son producidas a nivel del hipotálamo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Ese cuadrito lo conocen. Entonces, en el PAN, hipopituitarismo, hay deficiencias de hormonas de la adenohipófisis, ya les dije, ¿no? La hormona de crecimiento, luteinizante, folículo estimulante, la tirotrofina y la adenocorticotrofina. Lógicamente acá pueden ver qué es lo que ya les he relatado dónde actúan. Por ejemplo, acá la adenocorticotrofina va a producir una insuficiencia adrenal secundaria. ¿Por qué? Porque esta adenocorticotrofina, ¿dónde va a trabajar? A nivel de las glándulas suprarrenales. Pero como las glándulas suprarrenales están ok, entonces va a ser secundaria. La tirotrofina va a actuar a nivel de la tiroides. La tiroides está ok, funcionando normal, pero no produce hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque el hipófisis no produce esta tirotrofina, ¿no? La folículo estimulante produce infertilidad, la luteinizante, deficiencias hormonales a nivel de sexo y la hormona de crecimiento, lógicamente, va a actuar a nivel de los huesos. Las causas de hipopituitarismo son varias, ¿no? Tenemos desde tumores y lesiones con efecto de masa, los famosos conocidos como adenomas hipofisiarios, también puede haber quistes, un cáncer metastásico, alguna lesión de la glándula porque es pequeñita por radiación o por alguna cirugía, lesiones infiltrativas, por ejemplo, cuando hay hemocromatosis o hay hipofisitis linfocítica. También se conoce el síndrome de Sheehan, ¿no? Que dice acá, infarto de la glándula del hipófisis es una pérdida hemática sustancial durante parto. ¿Qué sucede en el síndrome de Sheehan? Se trata de mujeres que llegan a las emergencias, ¿no? Durante el parto y sangran demasiado, demasiado. A veces hay un sangrado de tal manera que hemos dicho que se va a dañar la hipófisis, ¿no? Se daña la hipófisis y la sintomatología del hipopituitarismo se va a ver en 10 a 15 años, porque esa mujer va a salir normal del hospital, va a salir normal de ginecología, pero 10 a 15 años no va a poder menstruar, no va a poder tener, por ejemplo, va a tener signología de hipotiroidismo. El otro es la apoplejía hipofisiaria, que se caracteriza porque hay una hemorragia súbita de la glándula hipofisiaria. Trastornos genéticos, tenemos el famoso síndrome de la silla turca vacía, donde hay un aumento de la silla turca, ¿no? La que no se encuentra ocupada del todo por tejido epifisiario. Y acá, estas sí son causas de hipopituitarismo secundario, porque la glándula hipófisis está bien, pero el hipotálamo no produce las hormonas liberadoras, de tal manera que la adenohipófisis no va a producir sus hormonas porque no son estimuladas. No, eso sucede, por ejemplo, en los tumores y lesiones por efecto de masa tipo
cráneofaringiomas y neoplasias metastásicas a nivel del hipotálamo. Radiación hipotalámica, lesiones infiltrativas, por ejemplo, sarcoidosis, traumatismo e infecciones. Entonces, ¿qué vamos a tener en el panhipopituitarismo? Alteración de estas, ¿no?, hormonas que se producen en la adenopófisis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues si disminuye la producción de hormona de crecimiento y los cartílagos de crecimiento aún no se han soldado, el niño va a tener talla corta, lógicamente. En los adultos, en donde el cartílago ya se ha soldado, va a haber, ¿no? Se va a quedar ahí, no va a haber disminución, pero a cambio de ello no va a afectar la talla, pero a cambio de ello va a haber una sensación de bienestar disminuido, o sea, hay disminución de la calidad de vida relacionados con la deficiencia de la hormona de crecimiento, ¿no? La masa muscular también está disminuida y hay aumento de la masa magra. En las pacientes mujeres, ¿no?, debido a que hay disminución de las hormonas luteinizante y folículo estimulante, va a haber lipogonadismo, o sea, la mujer va a tener amenorrea y el varón disminución de la libido y disfunción eréctil. Signos de deficiencia de la prolactina, lógicamente, la mujer que está lista para de lactar, no va a haber leche para el niño, o sea, va a haber un problema de la producción de leche durante el posparto. Y también, como hay deficiencia de esta hormona de triotrofina, no va a ser estimulada la tiroides para que se produzca, pues, las hormonas tiroideas, y va a haber un hipotiroidismo que se va a caracterizar por anemia, intolerancia al frío, piel seca, embotamiento mental cuando es muy severo la disminución de las hormonas tiroideas, va a haber bradicardia, estreñimiento y ronquera. Aquí algo muy importante, cuando hay deficiencia de la producción de adenocorticotrofina a nivel de la hipófisis, va a producir, lógicamente, la insuficiencia córtico suprarrenal, ¿no?, cuyas características clínicas son la hipotensión, debilidad, pérdida de peso, náuseas, vómitos, anorexia. Entonces, es casi similar a la insuficiencia córtico suprarrenal primaria, en donde la glándula suprarrenal están dañadas. Pero en esta primaria, en el Addison, tú le vas a ver las manos y vas a ver que estos surcos de las manos están hiperpigmentados. ¿Por qué? Porque en el Addison, o sea, las glándulas suprarrenales están dañadas. Es una insuficiencia suprarrenal primaria. Están dañadas, ¿no? La hormona adenocorticotrofina que se produce en la hipófisis está elevadísima, y esta es la causa de esta hiperpigmentación. En el panhipopituitarismo no va a suceder lo mismo, o sea, va a haber clínica de insuficiencia córtico suprarrenal, pero esta hiperpigmentación no se va a deber. ¿Por qué? Porque el daño es a nivel de la hipófisis, o sea, estos valores de adenocorticotrofina que se encontraban altos en el Addison o insuficiencia córtico suprarrenal primaria van a estar disminuidas, por eso no va a haber eso. O sea, también otros signos que vas a ver es sobrepeso leve, piel fina, pálida, con arrugas finas en la cara, dice, vello corporal y púbico no hay o es deficiente. Puede ocurrir atrofia genital, hipotensión postural, bradicardia, fuerza muscular disminuida, alteración neurooftalmológica por lesión intracelular o paracelular grande. Entonces, ¿qué hacemos para evaluar el eje hipotálamo hipofisiario? Entonces, hay que dosar en sangre cortisol, que se produce en las glándulas adrenales o suprarrenales, adenocorticotrofina, prolactina, T4 libre, tirotrofina, testosterona en el hombre, progesterona en la mujer, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, hormona de crecimiento y un factor
de crecimiento similar a la insulina, la osmolaridad del plasma y la osmolaridad de la orina. Entonces, aquí hay un cuadrito para hacer, lógicamente, hacer ese interrogatorio siempre es muy importante en la clínica. Si hay una sospecha de hipofunción endocrina, entonces vas a hacer las pruebas de función tiroidea y testosterona también y el factor de crecimiento similar a la insulina. Si está normal, entonces no hay absolutamente nada. Si están bajos, ¿no? O disminuidos, vas a solicitar la TSH, tirotrofina luteinizante, folículo estimulante. Entonces, si están normales, no, hay una insuficiencia primaria de la glándula blanca, o sea, estas hormonas, recuerda que se producen en la adenohipófisis. Entonces, si están normales o altas, está dañada la glándula primaria, se refiere a la glándula tiroides, a las gónadas, ¿no? ¿De acuerdo? Y si están bajas, lógicamente, hace el diagnóstico de hipopituitarismo. Entonces, ya les hablé aquí sobre el hipopituitarismo primario y secundario, ustedes ya saben, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber normalmente en el panhipopituitarismo si tú tomas hormonas de control? Entonces, está dañado, no produce la glándula tiroidea, porque no se produce la TSH está baja, las hormonas tiroideas están bajas, y la hormona liberadora de tirotrofina que se produce en el hipotálamo está elevada. Igual sucede con la adenocorticotrofina, igual sucede con las hormonas liberadoras de gonadotrofina que se producen en el hipotálamo. Estas están elevadas porque el hipotálamo está bien. La adenohipófisis está mal, pues es por eso que estas hormonas que se producen en la adenohipófisis están bajas. Triotrofina que estimula la tiroides, adenocorticotrofina que estimula las glándulas suprarrenales y la folículo estimulante y luteinizante que van a las gónadas. Bueno, este es una resonancia en donde ven la presencia de la tumoración en la adenohipófisis grande. Entonces, solamente cuando es bien difícil encontrar alguna sustancia que estimule, por ejemplo, directamente acá a nivel de la adenohipófisis. En el caso, por ejemplo, de Addison, o sea, una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? La glándula suprarrenal está dañada primaria, entonces acá no hay ningún problema porque la hipófisis está bien, el hipotálamo está bien, la hormona liberada de tirotrofina está elevada, la tirotrofina está elevada porque quien falla es esto. Pero cuando hay daño de la adenohipófisis, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se estimula con cocitropin. Cocitropin es una sustancia que tiene similar a la TSH, ¿no? La adenocorticotrofina, perdón, similar a la adenocorticotrofina, ¿no? Que como no se produce en la hipófisis, le colocas, y si después mides las hormonas tiroideas, las hormonas adrenales van a estar elevadas. Entonces, confirmas con esto que el daño no son las suprarrenales, sino el daño es la adenohipófisis. Lógicamente, entonces, si ya te conoces la fisiopatología, qué es lo que está dañando, entonces tienes que darle tratamiento. Si falta adenocorticotrofina, le vas a dar glucocorticoides. Si no hay producción de TSH, tirotrofina, vas a darle hormonas tiroidea. Si no hay hormona de crecimiento, vas a tener que darle también y hormonas para que produzcan y estimulen tanto las gónadas masculinas como las femeninas, porque la folículo estimulante y luteinizante van a estar disminuidas, y también trabajar a nivel de la mama, porque no va a haber la producción de leche cuando está en el posparto. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Están ahí? Sí, doctor, aquí estamos. Ya, pero hablen, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la acromegalia. Ustedes muchas veces han visto personas que tienen prosnatismo, ¿no?
Tienen la lengua grande, los dientes se espacian, ¿no? Las manos grandes, las tracciones en la cara también se hacen cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque están sufriendo de acromegalia, ¿no? Y para ver esto nosotros tenemos que hablar sobre la hormona de crecimiento. Y empezaremos diciendo que la maduración del cuerpo humano depende de varias hormonas, de los andrógenos, testosterona y de hidroantosterona, que ejercen efecto anabólico sobre la síntesis de proteínas. Lógicamente, las hormonas tiroideas también participan, ya que en ausencia de ellas hay retardo de crecimiento y cierre de las epífisis. También de la insulina, porque tiene efectos sobre los carbohidratos, grasas, pero en niños diabéticos no crecen, o cuando hay deficiencia de insulina, a pesar que tiene la de crecimiento normal. Y lógicamente, la más importante es la somatotrofina o hormona de crecimiento, ¿no? Dice, el exceso de corticoides inhibe el crecimiento por su efecto antagónico sobre la secreción de la hormona de crecimiento. Es importante tener este concepto. Entonces, anteriormente se pensó que la hormona de crecimiento solo se secretaba en los niños, pero después se vio que en los adultos se secreta también la hormona de crecimiento y participa en la regulación de las funciones metabólicas. Estimula el crecimiento cartilaginoso, el crecimiento óseo lineal al estimular las placas de crecimiento. También el ancho del hueso aumenta debido a la estimulación del crecimiento del periósteo y estimula el crecimiento de órganos viscerales, endocrinos, músculo esquelético, cardíaco, etc. Entonces, esta hormona de crecimiento acelera la síntesis de proteínas, incrementa la motilidad de ácidos grasos y su utilización como combustible. Tengan en cuenta esto, vamos a ver el resumen. Mantiene también niveles de glucosa, disminuyendo su uso como combustible. O sea, mantiene la glucosa, pero no hace que se la utilice. Y eso puede dar predisposición a diabetes. También hay muchos efectos de la hormona de crecimiento que dependen de una familia de péptidos conocidos como los factores de crecimiento tipo insulina. Son 4. El más importante es el primero, que es conocido como somatamidina, C. Entonces, lo que dije anteriormente, esta hormona de crecimiento tiene acciones de promoción de crecimiento, por ejemplo, a nivel del hueso y cartílago, incrementa el crecimiento lineal, si es que no se ha soldado el cartílago de crecimiento, ya sea lo ancho si ya se soldó. A nivel de los órganos corporales hay incremento, estimula el incremento del tamaño y de su función. A nivel de los músculos incrementa la masa muscular magra. Uno de lo que ya le dije anteriormente, uno de los efectos más importantes es de la hormona de crecimiento y su efecto de inhibición de la insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina mete la glucosa a las células, ¿no? Guarda el tejido graso, lo almacena, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando sea necesario, utiliza la glucosa que es almacenada en forma de glucógeno en el hígado, utiliza después los ácidos grasos, los convierte en glucosa cuando estamos en inanición, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa? A nivel del tejido, esta hormona de crecimiento incrementa la lipólisis, incrementa el empleo de los ácidos grasos libres, por lo tanto hay disminución del tejido adiposo. También el metabolismo de los carbohidratos va a estar alterado porque hay disminución del empleo de la glucosa, o sea, no se va a emplear la glucosa y esta va a estar allí en altas concentraciones. Es por eso que estos pacientes tienen predisposición a hacer diabetes y lógicamente hacen diabetes. La hormona de crecimiento regulada por dos hormonas hipotalámicas, la hormona liberadora de corticotrofina, ¿no? Y la somatostatina, que inhibe su liberación, mientras la liberadora induce su liberación. Hay factores que estimulan la secreción de hormona de crecimiento, por ejemplo, la hipoglicemia, ayuno, inanición, los niveles de aminoácido, especialmente la arginina, y el estrés, ya sea el estrés traumático, el emocional o un ejercicio intenso, van a estimular la secreción de hormona de crecimiento.
¿Quiénes le inhiben? Pacientes que tienen glucosas elevadas, ¿no? La liberación de ácidos grasos libres, el cortisol y la obesidad. Entonces, esta hormona de crecimiento en los niños, cuando hay deficiencia, interfiere lógicamente con el crecimiento lineal, porque el cartílago de crecimiento está todavía, ¿no? Allí. Lo que va a producir es conocido como el enanismo, o sea, baja estatura. Cuando hay exceso, lógicamente, y aún el cartílago de crecimiento no se ha soldado, cuando hay exceso de esta hormona de crecimiento vamos a tener gigantismo. Hay un tipo de enanismo tipo Laron que hay que tener en cuenta porque se caracteriza porque los niveles séricos de hormona de crecimiento están normal o están elevados. Pero hay un defecto hereditario de la producción de estos factores de crecimiento similares a la insulina o las automedinas. Entonces, el paciente no va a crecer. En los adultos, cuando ya el cartílago de crecimiento ya se ha soldado, ya hay cantidades grandes de hormona de crecimiento, vamos a tener la acromegalia, que es motivo de esta segunda parte de la exposición. Entonces, lógicamente, cuando hay enormes cantidades de hormona de crecimiento, ¿no? Y ya se soldó este cartílago de crecimiento, entonces hay acromegalia. También hay aumento de la hormona de crecimiento o de los factores de crecimiento similares a la insulina. No, la incidencia es de 3 a 4 por millón y la edad de aparición entre los 40 y 45 años. El 75% se debe a la presencia de macroadenomas que producen hormona de crecimiento, por eso dicen macroadenomas somatotróficos, ¿no? Y la mayoría de los restantes, dice, son microadenomas hipoficiales. El 5% de la acromegalia se da por secreción de hormona liberadora de crecimiento que a nivel hipotalámico. O también puede ser producción ectópica, como se da en los tumores de cáncer de células pequeñas pulmonar o carcinoides. Entonces, la estatura no aumenta porque el cartílago de crecimiento se soldó, pero los tejidos blandos siguen creciendo a lo ancho. Hay aumento del tamaño de los huesos pequeños. ¿Y dónde están esos huesos pequeños? En la mano, en los pies. Es por eso que crecen las manos, crecen los pies, ¿no? A expensas del crecimiento también el hueso membranoso en la cara y el cráneo también va a crecer. Hay aumento del tamaño de las, como ya dije, de otras partes de la cara, la nariz, va a estar ancha, bultosa, hay macrognatia, frente abultada. También va a alterarse la voz, esta voz se va a volver más grave porque hay aumento del cartílago de la laringe, lo cual hace que cambie la voz, ¿no? Entonces, el aumento de la hipófisis produce cefalea, trastornos de campo visual por compromiso del nervio óptico, va a haber una hemianopsia bitemporal y parálisis de las pares craneales 3, 4 y 6, ¿no? Estos pacientes que tienen acromegalia van a tener también sudoración excesiva, con un olor desagradable de esa sudoración, piel grasosa, van a ser pacientes que tienen intolerancia al calor, si son mujeres, alteración menstrual, y si son varones, disminución de la libido, y mujeres también disminución de la libido. El diagnóstico es la clínica, más el aumento de títulos de hormona de crecimiento elevados en la sangre, ¿no? Esta hormona de crecimiento no es suprimida por cargas de glucosa. También vamos a tener datos en tomografía y resonancia magnética donde podemos ver el tumor hipoficiario. También vamos a encontrar los niveles altos de los factores de crecimiento similares a la insulina. La clínica, ya le hemos dicho, entonces van a crecer todos los huesos a lo ancho, ¿no? Los huesos pequeños que están ubicados a nivel generalmente de las manos y de los pies. Entonces va a haber unas manos grandes, pies grandes, los huesos de la cara también, va a haber macrognatia, frente bultosa, nariz ancha, ¿no? Hiperestosis de las vértebras torácicas, aumento del tamaño del hígado, de las vísceras,
¿no? Acá tú puedes ver, por ejemplo, los rasgos faciales aumentan, la nariz, la frente, hay macroglosia. Miren la comparación de una mano normal de un paciente que tiene este problema de acromegalia y como sigue creciendo lógicamente el maxilar inferior, los dientes no van a crecer, pero solamente se distancia, ¿no? Separación de los dientes. Entonces, eso es el problema de la acromegalia. Entonces, daño puede ser, hemos dicho, un daño primario a nivel de la adenohipófisis, un tumor ahí, o si no, secundario, cuando hay una lesión a nivel del hipotálamo que está produciendo enormes cantidades de hormonas liberadoras de crecimiento que estimulan a la adenohipófisis para que se siga produciendo más. Lógicamente, si el daño es un tumor, hay que hacer una extirpación transesfenoidal o una craneotomía frontal. Entonces, el otro tipo de tratamiento es tratar ese tumor por una radioterapia, ¿no? Pero tú le produces radioterapia, pero a largo tiempo, ¿qué se ha pasado? No solamente has dañado un tumor, has dañado toda la hipófisis. Y al final vas a tener un panhipopituitarismo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, se ha dañado toda la hipófisis. También se puede utilizar el acetato de ostrotide, que es un análogo de la somatostatina, es conocido como santostatin, que inhibe lógicamente la hormona de crecimiento por proceso de retroalimentación. La bromocriptina también se utiliza, que es un agonista de la dopamina de acción prolongada, que reduce los niveles de hormona de crecimiento. Se usan también otros agonistas de la dopamina, por ejemplo, la cabergolina y la quinagolina. Bueno, hasta aquí llegamos con estos dos temas, el panhipopituitarismo y la acromegalia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ya, para el señor el delegado, ¿cuándo se les ha programado el examen? Para hoy día en la noche, doctor, a las 9 de la noche. Ya, listo. Ok. ¿Entra este tema?